La tarde comenzaba a caer sobre Jerusalén como un velo de fuego. Desde lo alto del Monte de los Olivos, el mundo parecía detenido, suspendido en un instante eterno. Jesús, rodeado de sus discípulos, no era simplemente un maestro en ese momento, era un profeta al borde de su pasión, un rey que contemplaba su ciudad sabiendo que el tiempo se le escurría como arena entre los dedos. A lo lejos, el templo brillaba con luz dorada, imponente, casi eterno. Pero él sabía la verdad. Esa ciudad, con toda su historia, estaba a punto de entrar en una oscuridad que nadie imaginaba. Era el final de una era y el principio de algo mucho más grande. Los discípulos, profundamente judíos en su cultura y cosmovisión, asociaban el fin del templo con el fin del mundo. En su mente, no podían separar lo uno de lo otro. Si el templo caía, el mundo debía estar terminando. Así que lo preguntan, casi temblando, ¿cuándo será esto? ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin de los tiempos? La tensión era real. El aire se volvió más denso. Jesús, en vez de calmar la ansiedad con una fecha, les dio algo mucho más poderoso, una lista de señales. Advertencias que no solo hablaban del futuro inmediato, sino que atravesarían los siglos. Así comenzó el discurso profético de Mateo 24. No fue una predicción vaga. Fue una serie de imágenes que sacudían el alma, falsos mesías, guerras que se extenderían como fuego, hambres, terremotos, traiciones, persecuciones. Señales que no se podían encerrar en una generación, sino que se desplegarían progresivamente como las olas antes de una gran tormenta. En el trasfondo cultural, Jerusalén era el centro del mundo judío. Una ciudad llena de símbolos, tradiciones, una historia marcada por pactos y rebeliones. Espiritualmente, representaba la presencia de Dios entre los hombres. Que Jesús anunciara su caída era una declaración tan dramática como impensable. Pero lo que él mostraba iba más allá de una ciudad, hablaba del alma de la humanidad. Y así, con una calma que contrastaba con la gravedad de sus palabras, Jesús entregó un mapa espiritual para sobrevivir al caos. No con miedo, sino con discernimiento. No con desesperación, sino con esperanza. Aquel discurso, pronunciado entre piedras milenarias y ramas de olivo, no terminó ahí, porque esas señales aún hablan. Siguen encendiéndose en nuestro tiempo, una por una. Y tal vez, justo ahora, estamos viendo cómo se cumple lo que comenzó esa tarde sagrada. Las palabras de Jesús no quedaron suspendidas en aquel atardecer sobre el Monte de los Olivos. Avanzaron como ecos a través de los siglos, como relámpagos silenciosos que advertían de una tormenta inminente. Él lo había dicho con claridad, oirán de guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y luego una frase que sonaba como el comienzo de algo oscuro, todo esto será apenas el principio de los dolores. ¿Pero qué significa realmente ese principio? Para entenderlo, no basta con mirar hacia atrás. Hay que mirar el presente y abrir los ojos. Hoy, vivimos en un mundo que parece al borde de algo. Las guerras ya no son eventos aislados en mapas lejanos, las vemos en tiempo real, desde drones y redes sociales, como si el conflicto global se colara en nuestras casas. Desde Europa Oriental hasta Medio Oriente, la tensión es constante. Potencias enfrentadas, alianzas rotas y la amenaza silenciosa de armas que podrían borrar ciudades en segundos. Y no son solo los conflictos. El hambre ha vuelto como un espectro global. Según informes actuales, millones de personas viven sin acceso a alimentos suficientes, mientras las cosechas se ven arruinadas por sequías extremas, tormentas o incluso plagas que parecen salidas del Antiguo Testamento. Las naciones ricas acumulan, las pobres luchan y el equilibrio se rompe. Luego están los terremotos. Algunos devastan en segundos, como vimos en Haití o Turquía. Otros parecen pequeños, pero se multiplican con una frecuencia que desconcierta incluso a los científicos. La tierra tiembla como si gritara, como si su dolor también formara parte de esta historia. Y como olvidar las pestes. Vivimos una pandemia global que detuvo el planeta entero.
Millones de vidas afectadas y una sociedad que quedó marcada por la fragilidad humana. Lo que antes parecía ciencia ficción, ahora es parte de nuestra memoria colectiva. ¿Es esto simple casualidad? ¿O estamos viviendo, como dijo Jesús, el principio de dolores? La Biblia no da fechas, pero sí patrones. Y cuando los eventos del mundo comienzan a parecerse demasiado a las señales de Mateo 24 o Lucas 21, es imposible no preguntarse, ¿estamos dentro de la profecía? ¿Es esta generación testigo de algo mucho más grande que nosotros? Una cosa es cierta, los dolores han comenzado. Y como los primeros temblores antes del parto, solo son el aviso de que algo aún más trascendental está por venir. Lo que parecía lejano, ya no lo está. Mientras las guerras estremecen las naciones y la tierra tiembla bajo nuestros pies, otra señal, más silenciosa pero igual de devastadora, avanza en las sombras, la decadencia moral. Pablo, siglos antes de que los imperios modernos se levantaran, escribió una advertencia que, leída hoy, suena como una radiografía exacta de nuestra generación. En su carta a Timoteo, no habla de terremotos ni de catástrofes naturales, habla del alma humana. Del corazón. En los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, escribió, y luego enumeró los síntomas de una sociedad enferma. No era una lista cualquiera. Era un espejo. Hombres amadores de sí mismos. ¿No lo vemos en cada esquina del Internet? En cada selfie perfecta, en cada publicación que clama atención. Una cultura entera construida alrededor del yo, del mí, del mírame. Narcisismo elevado a virtud. El orgullo ya no se oculta, se celebra. Soberbios, ingratos, desobedientes, sin afecto natural. Familias rotas, amistades descartables, vínculos cada vez más frágiles. La tecnología nos conecta a kilómetros de distancia, pero nos separa de quienes tenemos al lado. El amor se ha vuelto efímero, negociable, sin raíz. Y el respeto, un valor casi extinto. Más amigos de los placeres que de Dios. Hoy lo espiritual se ve como anticuado, aburrido. El entretenimiento manda. La emoción inmediata es el nuevo Dios. Hedonismo disfrazado de libertad. Mientras tanto, lo eterno es relegado al fondo de la conciencia. Se vive el momento. Se ignora la consecuencia. Pablo no escribía desde el miedo, sino desde la verdad. Él sabía que los peores tiempos no vendrían por cataclismos físicos, sino por una crisis moral. Porque cuando el corazón se enfría, todo se tambalea. Y si el espíritu se apaga, las estructuras colapsan. Vivimos en la era de los filtros, pero la realidad está al desnudo. Una generación que sabe más que nunca, pero entiende menos que nunca. Que corre más rápido, pero sin saber a dónde va. ¿Es esto lo que Pablo vio? ¿Estamos frente al cumplimiento de una advertencia escrita hace casi 2000 años? Tal vez. Porque no hay terremoto más destructivo que una conciencia endurecida. Y no hay guerra más peligrosa que la del alma contra la verdad. El mundo puede temblar por fuera, pero la batalla más decisiva siempre será por dentro. No todos los desastres hacen ruido. Algunos no sacuden la tierra ni manchan los titulares de los noticieros. Hay catástrofes que ocurren en silencio, dentro del alma humana. Y cuando Pablo escribió a Timoteo sobre los últimos días, no empezó describiendo guerras ni plagas. Empezó con un diagnóstico interno. Un corazón desfigurado por el ego, por la frialdad, por la ausencia de lo sagrado. La advertencia era clara, los hombres serán amadores de sí mismos. No dijo asesinos, ni tiranos, sino personas atrapadas en su propio reflejo. ¿Suena exagerado? Miremos alrededor. Hoy, el éxito se mide en likes. La belleza, en filtros. La autoestima, en validación digital. Nos han enseñado a construir una imagen, no un carácter. A exhibirnos, no a conocernos. Vivimos en la era de la autopromoción. Las redes sociales nos empujan a gritar, mírenme. Cada publicación busca aprobación, cada historia es un escaparate de la vida perfecta. Pero tras esa pantalla,
Muchas veces hay ansiedad, soledad, vacío. Porque la sociedad nos ha dicho que el valor está en ser admirado, no en ser íntegro. Pablo también habló de ingratitud, de desobediencia, de frialdad emocional. Y lo vemos, familias desconectadas, padres e hijos como extraños, amistades que se apagan cuando ya no convienen. La empatía se ha vuelto un lujo. La compasión, una rareza. La cultura moderna nos entrena para competir, no para cuidar. Y aquí viene lo más inquietante, Pablo no estaba hablando de criminales o monstruos. Estaba describiendo a personas comunes, sin amor por Dios. Personas que han perdido la sensibilidad espiritual, no porque odien lo bueno, sino porque ya no lo reconocen. El pecado no siempre llega gritando. A veces, simplemente se instala. Se normaliza. Se viste de entretenimiento, de libertad, de autenticidad. El corazón humano, sin dirección divina, se endurece. Y cuando eso pasa, ya no necesita destruir, solo dejar de sentir. Esa es la verdadera ruina. No la caída de imperios, sino la pérdida de compasión, de verdad, de propósito. Quizá, el verdadero fin no comience con fuego del cielo, sino con corazones apagados en la tierra. La gran señal no está en las noticias, está en nosotros. No todas las señales del fin retumban como un trueno. Algunas se disfrazan de luz. Y es ahí donde la advertencia de Jesús se vuelve escalofriante: tengan cuidado, que nadie los engañe. Porque el peligro más letal no siempre llega desde fuera. A veces, se sienta en un púlpito, sonríe con carisma, y habla en el nombre de Dios. En aquel discurso en el Monte de los Olivos, Jesús no habló solo de terremotos o guerras. Habló de algo más sutil, más peligroso: falsos cristos. Hombres y movimientos que vendrían diciendo yo soy el ungido, pero cuyo mensaje no llevaría cruz, sino confusión. Y hoy, 2000 años después, esa advertencia arde más viva que nunca. Vivimos en una época donde cualquiera con una cámara y un mensaje puede ganar seguidores. Influencers espirituales prometen bendiciones instantáneas, milagros a demanda, vida sin sufrimiento. Usan el nombre de Jesús, pero no siguen su camino. No predican arrepentimiento, solo afirmación. No llaman a la santidad, sino al éxito. Es un evangelio edulcorado, cómodo, pero vacío. Estos no siempre son líderes oscuros o sectarios. Algunos son suaves, populares, virales. Sus palabras suenan bien, pero no transforman. Porque la verdad que no incomoda, tampoco salva. Jesús nunca prometió fama ni riqueza. Prometió una cruz. Un camino estrecho. Un fuego que purifica. Y eso es lo que está en juego, el discernimiento. El mundo está lleno de ecos que suenan parecidos a la verdad, pero no son la verdad. Palabras dulces, sin raíz. Profecías que entretienen, pero no edifican. 1000 voces gritando que tienen la revelación, cuando solo buscan validación. Jesús advirtió que incluso los escogidos podrían ser engañados. No por falta de inteligencia, sino por falta de profundidad. Por no conocer lo auténtico. Porque quien no conoce el fuego verdadero, se quema con cualquier chispa. En este mundo donde la fe se mezcla con marketing y el altar con espectáculo, solo hay una forma de no caer: conocer al verdadero Jesús. El que habla verdad, aunque duela. El que no busca aplausos, sino almas. El tiempo final no solo se definirá por el caos, sino por el engaño. Y solo aquellos con los ojos abiertos sabrán hacia dónde seguir caminando. El aire se vuelve más denso cuando las palabras de Jesús toman otro giro. No promete una vida fácil. No ofrece aplausos ni aceptación. Lo que anuncia es fuego, rechazo, pérdidas. Y una fe que solo sobrevive si es real. Desde el Monte de los Olivos, su voz resuena como un eco que atraviesa los siglos: serán odiados por causa de mi nombre. No por hacer el mal, sino por hacer el bien. No por seguir la corriente, sino por nadar contra ella. Hoy, esa profecía se cumple en silencio, lejos de las cámaras. En aldeas remotas donde congregarse puede costar la vida.
en cárceles donde se encierra a los que oran, en países donde tener una Biblia es un crimen. Cada día, cristianos alrededor del mundo sufren lo que muchos prefieren ignorar. La persecución no es parte del pasado, es parte del presente. Pero no siempre se manifiesta con látigos o fuego. A veces se disfraza de burla, de exclusión, de cancelación digital. En escuelas, universidades, redes sociales. Donde confesar fe en Jesús puede costarte amigos, oportunidades, reputación. Y aún así, hay quienes no retroceden. Porque la fe no se prueba en la comodidad, sino en la presión. Es en el cruce entre la verdad y el miedo donde se revela lo que realmente creemos. Donde seguir a Cristo deja de ser una etiqueta y se vuelve una decisión radical. Jesús fue claro, muchos tropezarían, se traicionarían, se enfriarían. Pero también habló de algo más poderoso, perseverancia. Esa fidelidad que no se negocia, aunque duela. Que no se vende, aunque cueste. Que resiste, aunque tiemble. Y ahí está la promesa, el que persevere hasta el fin, será salvo. No es una fe momentánea. Es una fe que atraviesa el fuego y sale más pura. No es fama. No es éxito. Es resistencia. Es amor leal hasta el último aliento. Este mundo enseña que debemos evitar el sufrimiento a toda costa. Jesús, en cambio, enseña que hay causas por las que vale la pena sufrir. Y la suya es la más alta de todas. La historia de los últimos tiempos no será escrita solo con eventos catastróficos. Será escrita con los nombres de aquellos que, aun siendo rechazados, no negaron su fe. Jóvenes, adultos, ancianos, que en medio del dolor, eligieron seguir. Aunque el precio fuera todo. El aire en el Monte de los Olivos seguía cargado de tensión profética. Tras advertir persecuciones, guerras, engaños y frialdad, Jesús dejó caer una última declaración. No fue un anuncio catastrófico, sino una misión. Un desafío global. Una promesa que cambiaría la historia, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No dijo cuando el mundo colapse, sino cuando el mensaje llegue. No cuando los poderosos hablen, sino cuando los humildes testifiquen. El avance del Evangelio, no el caos, será la señal definitiva. Durante siglos, esto pareció inalcanzable. Había barreras de idioma, de distancia, de cultura. Las montañas y océanos separaban continentes, y los pueblos no alcanzados parecían permanecer en sombras. Pero entonces, la historia giró. Hoy, estamos parados en una época única. Las escrituras están siendo traducidas a más idiomas que nunca. Un clic puede llevar el mensaje de Jesús desde una habitación en Lima hasta un pueblo remoto en África. Testimonios en video viajan más rápido que cualquier misionero a caballo. Redes sociales, apps, podcast, Biblias digitales, el mundo nunca había tenido tanto acceso a la verdad. Y lo más impactante es que no se necesita ser famoso, brillante o perfecto para ser parte. Solo hace falta estar dispuesto. Porque cada palabra compartida, cada acto de amor, cada testimonio real, acerca el final, pero también la redención. El reloj no marca solo minutos, marca almas. Y en esa cuenta regresiva, tú también tienes un rol que nadie más puede cumplir. El cielo ha sido siempre el telón más grande de la historia. Un escenario inmenso, silencioso, pero que, según Jesús, algún día empezaría a hablar con fuerza. Porque en esa misma conversación profética en el Monte de los Olivos, Él no solo habló de guerras o engaños. Habló del sol apagándose. De la luna perdiendo su resplandor. De estrellas cayendo. Y de las naciones, temblando de miedo. Para muchos, eso suena a ciencia ficción. Pero, ¿y si no lo es? Hoy vivimos en una era donde la creación ya no puede esconder sus heridas. Los mares se elevan, las temperaturas se disparan, los polos se derriten y las estaciones ya no siguen las reglas. Hay sequías donde antes había selvas. Hay tormentas donde antes reinaba la calma,
Y cada desastre natural, cada eclipse, cada aurora fuera de lugar, se siente como si la Tierra misma gritara. Los científicos llaman a esto cambio climático, colapso ambiental, inestabilidad planetaria. Pero Jesús lo dijo siglos antes. Habrá angustia en la tierra, con señales en el cielo, y los hombres desmayarán de terror por lo que está por venir. Y no es exageración. Basta mirar cómo el ser humano, en su avance, ha empujado los límites del equilibrio natural, jugando a ser dueño de un sistema que nunca diseñó. Pero, lo más profundo de esta profecía no es el miedo. Es la esperanza escondida detrás del temblor. Jesús no describía un universo muriendo, sino un mundo a punto de renacer. Como una madre que grita en el momento del parto, la creación no gime por destrucción, sino por transformación. Lo que vemos, el caos, el desorden, el estremecimiento de la tierra y del cielo, no es el final. Es el principio de algo eterno. Es el eco de una promesa que se acerca. Y ese eco está en el aire, en las olas, en las tormentas. Pero también en el corazón de los que esperan. Porque los que creen no miran al cielo con temor, sino con expectación. El reloj cósmico está avanzando. La creación clama. Y el Creador está más cerca de lo que muchos imaginan. Desde que el ser humano levantó la mirada por primera vez, el firmamento ha sido como un espejo profundo, reflejando no solo belleza, sino también misterio. Pero según Jesús, no todo lo que viene del cielo será poético. Algunas veces, lo que brilla allá arriba, será una advertencia. En su discurso profético, Jesús menciona que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. No como adornos celestiales, sino como parte de un guión divino. Un lenguaje silencioso, pero ensordecedor para quien presta atención. Y entonces, uno se pregunta, ¿qué está pasando hoy allá arriba? En las últimas décadas, los cielos han comenzado a hablar. Eclipses solares y lunares que ocurren en fechas inusuales y se alinean con festividades bíblicas. Auroras boreales que bailan más allá de los polos, visibles en lugares donde nunca antes fueron vistas. Lluvias de meteoros, alineaciones planetarias perfectas, explosiones solares que sacuden las comunicaciones terrestres. Todo parece estar en movimiento, como si el cosmos se preparara para algo. Pero no son solo los cielos. La Tierra también responde. Terremotos sincronizados, tormentas solares que atraviesan la atmósfera, volcanes que despiertan tras siglos de silencio. Es como si la creación entera, desde el polvo hasta las estrellas, estuviera esperando o gimiendo. Algunos dicen que todo esto es normal. Que el universo ha funcionado así desde siempre. Que no hay razón para alarmarse. Pero Jesús no habló de casualidad. Habló de señales. Y las señales no son el fin, son el aviso de que el fin se acerca. Lo impresionante es que estas señales no buscan asustar. Buscan despertar. La naturaleza no es una espectadora pasiva del plan de Dios. Es una aliada. Es un testigo. Desde el sol que se oscureció cuando Jesús murió, hasta los cielos que se estremecerán cuando regrese. Todo forma parte del mismo relato. La pregunta no es si hay señales. La pregunta es si estamos escuchando. Porque cuando el cielo habla, no lo hace para entretener. Lo hace para alertar. Y lo hace para preparar. El mundo no está girando al azar. Está cumpliendo un propósito. Y cuando parezca que todo se ha derrumbado, cuando el mundo esté al borde del colapso, con los cielos temblando y la tierra agotada, algo, o mejor dicho alguien, romperá el silencio del universo. No será un rumor. No será un símbolo. No será una metáfora. Jesús lo dijo con claridad, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, con poder y gran gloria. No todos los finales son tristes. Algunos finales son el inicio de todo lo que valía la pena esperar. Ángeles llenarán los cielos, sonidos que no pertenecen a este mundo sacudirán cada rincón de la tierra. Nadie podrá esconderse. Nadie podrá decir que no lo vio venir. Y entonces, todo se detendrá. Para algunos, ese día será un juicio,
la caída de sus ídolos, la exposición de sus máscaras, el final de su autosuficiencia. Pero para otros, para los que esperaban, aunque fuera con manos temblorosas, será el día más glorioso de sus vidas. El cumplimiento de una esperanza que parecía imposible. Jesús no dijo cuándo volvería, pero sí aseguró que su palabra no fallaría. Todo puede colapsar, gobiernos, sistemas, incluso el cielo y la tierra. Pero su promesa, no. Su promesa permanece. Como una antorcha encendida en la noche. Por eso la pregunta no es cuánto falta, sino cómo estamos viviendo. ¿Estamos despiertos? ¿Estamos velando, amando, sirviendo, compartiendo, orando? ¿O nos adormecimos entre notificaciones, ambiciones y distracciones? Imagina por un momento que el fin del mundo no es un derrumbe, sino una apertura. Que no se trata de un cierre amargo, sino de una puerta que se abre hacia algo mucho más grande, mucho más real. Jesús nunca usó el miedo como herramienta. Sus palabras, por más intensas que fueran, no eran una amenaza, sino una invitación. Cada señal que describió, las guerras, el caos, la frialdad, los falsos líderes, los cambios en la tierra y el cielo, no era para que huyéramos aterrados, sino para que despertáramos. Porque lo más peligroso no es el fin del mundo. Es vivir como si nunca fuera a pasar. La generación que escucha esto ahora, tu generación, no necesita una fe de museo, ni una religión de rutina. Necesita una fe viva. Que arda. Que mire al cielo con esperanza y a la tierra con compasión. Que entienda que ser joven no es excusa para estar dormido, sino una razón poderosa para estar despierto. Jesús no llamó a superhéroes, sino a corazones dispuestos. A personas comunes con fuego en el alma. Que no se conforman con sobrevivir entre likes y rutinas vacías, sino que quieren vivir con propósito real. Y aquí está la clave: si todo esto es verdad, entonces nada es más importante que cómo estás viviendo hoy. No mañana. No cuando tengas tiempo. Hoy. Porque si el fin se acerca, no es para aplastarte. Es para posicionarte. Para darte la oportunidad de elegir. De actuar. De amar. De anunciar. De ser luz en medio de la confusión. Para los que creen en Jesús, el fin del mundo no es un abismo. Es un umbral. Es el momento en que lo eterno toca lo temporal. En que lo invisible se vuelve visible. En que las promesas se cumplen y la esperanza explota en gloria. No es el fin. Es el principio. El verdadero comienzo. ¿Y tú, estás listo para vivir con esa esperanza ardiente? Porque el mundo necesita testigos. No de miedo, sino de fe. No de teorías, sino de una vida encendida. Y quizás, justo ahora, Dios te esté llamando a eso.